Pasos para recibir sanidad. Paso número 1. Cambie su manera de pensar. San Lucas capítulo 13, el versículo 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? El Señor Jesús se encontraba en la sinagoga y había allí una mujer que llevaba 18 años enferma. Esta mujer estaba encorvada y no se podía enderezar, y el Señor cuando la vio, la llamó y la sanó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y la palabra nos dice en el versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. El Señor la sanó. Pero las personas cuestionaban allí porque el Señor la había sanado en el día de reposo. Pero el Señor les contesta en el versículo 16, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Debemos entender que Dios no enferma. Debemos cambiar ese concepto errado que por muchos años nos han enseñado que Dios enferma a las personas. No, de ninguna manera. Dios no enferma a nadie. El mismo Señor Jesucristo en este caso nos habla y nos dice que fue Satanás, fue el enemigo el que había atado a esta mujer durante 18 años, la había atado con esa enfermedad, la tenía subyugada, la tenía enferma, la tenía esclavizada ahí durante 18 años y era necesario sanarla. El que enferma es el enemigo, el que enferma es Satanás. Él es el que enferma a las personas. Libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para salvar nuestras almas y sanar nuestros cuerpos. Y dice la palabra del Señor que Él hizo bienes y sanó a todos los oprimidos por el diablo. El diablo, el enemigo, es el que enferma a las personas, es el que le coloca enfermedad al cuerpo de las personas para mantenerlas subyugadas bajo su propósito. En Lamentaciones, capítulo 3 y el versículo 33 dice la palabra: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no aflige a nadie, Dios no causa tristeza a nadie ni entristece a nadie voluntariamente. Es decir, nunca está en el corazón del Señor ni tiene la idea ni el propósito de entristecer y afligir a las personas. Y la enfermedad es una aflicción, es algo que genera tristeza tanto en el enfermo como en su familia. Por eso debemos comprender y tener esto muy claro, que Dios no enferma a nadie. Él no aflige, no entristece, no enferma a nadie. Es el enemigo el que ha enfermado a la humanidad desde que existe. En San Lucas, capítulo 9 y el versículo 2, dice así la palabra del Señor: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí encontramos en este pasaje la misión de los 12 discípulos, cómo el Señor les da poder y autoridad a los discípulos para que vayan y prediquen el reino de Dios y sanen a los enfermos. Otro concepto errado es pensar que Dios tiene un propósito con una enfermedad o que nos quiere enseñar algo. La palabra del Señor nos dice que Él sanó a todos los oprimidos por el diablo y también
ordenó y envió a sus discípulos para que predicaran la palabra y sanaran los enfermos. Si el Señor tuviera el propósito de enseñar algo al enfermo y a su familia, no hubiera sanado a los enfermos, ni Él los hubiera sanado, ni hubiera enviado a los apóstoles para que sanaran a los enfermos. Si fuera la voluntad de Dios o la idea de Dios tener un propósito, una enseñanza para las personas a través de la enfermedad, las hubiera dejado enfermas para que aprendieran, para que pudieran comprender el propósito divino. Pero no, el Señor sanó a todos los enfermos y los apóstoles fueron enviados para predicar la palabra y sanar a todos los enfermos. San Mateo, capítulo 8 y versículo 1. Dice la palabra del Señor: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Encontramos que el Señor está en el monte, está enseñando la palabra, está atendiendo a la multitud, y llega ante él un leproso, y se postra ante él, y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso sabía que el Señor tiene toda autoridad y dominio sobre todas las cosas, que el Señor es el Dios de la vida y da vida y sana a los enfermos, pero él dudaba en su corazón que de pronto el Señor quisiera sanarlo. Tal vez porque no era su voluntad sanarlo, porque tenía un propósito, quería enseñarle algo a través de esa enfermedad. Y por eso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tú puedes, pero no sé si tú quieras sanarme, era lo que le quería decir el leproso. Pero el Señor le contesta, extiende la mano y lo toca. Y el Señor le responde: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Es la voluntad de Dios que todos estemos sanos. Es la voluntad del Señor sanar a todos los enfermos. Por eso el Señor de una manera inmediata le responde y le dice: quiero, sí, yo quiero sanarte. No quiero que sigas enfermo, no quiero que sigas subyugado, atado, esclavo a esa enfermedad. No quiero verte más triste, no quiero verte más afligido, no quiero verte más en esa condición. Quiero. Sé limpio, y lo sana de una manera instantánea. Y dice la palabra que la lepra desapareció y este hombre quedó sano de manera inmediata. Dios no tiene propósito alguno ni nos quiere enseñar algo con la enfermedad. Por el contrario, el Señor quiere sanarnos a todos. Que todos disfrutemos de vida y de salud plena. Para eso vino el Señor a esta tierra, para morir por nuestros pecados y sanar nuestro cuerpo de toda enfermedad y de toda dolencia. San Mateo, capítulo 9 y versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor durante su ministerio enseñó la palabra, la predicó, pero también sanó a todos los enfermos. El Señor sana tanto lo difícil como lo fácil. Por eso debemos entender que nada hay difícil ni imposible para el Señor, y debemos cambiar nuestro pensamiento en el cual creemos que el Señor solo sana lo fácil, pero no lo difícil. Y dice la palabra que Él sanó toda enfermedad y toda dolencia. No importa cuánto tiempo lleve, ni lo difícil que sea, ni lo complejo que sea, ni lo más grave que sea. El Señor sana toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, nos dice la palabra del Señor. Capítulo 12 y versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. El Señor sanó a todos los enfermos,
tanto lo que para nosotros es fácil como lo que pensamos que es difícil. Pero igualmente todo es difícil, todo es complicado y nada tiene solución si el Señor no nos sana. El Señor sanó a todos los que acudían a Él de toda clase de enfermedad y toda dolencia. Libro de Nehemías, capítulo 9 y versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Algunas personas creen que la enfermedad es parte del desierto y toleran la enfermedad, aceptan la enfermedad, la viven con resignación la enfermedad, pensando que es una forma de agradar a Dios y que tienen que pasar por ese momento de su vida porque están pasando por el desierto y tienen que sufrir y tienen que padecer y tienen que soportar la enfermedad porque Dios los está pasando por el desierto. Y este es un concepto errado. Usted debe entenderlo a la luz de la palabra del Señor y lo puede leer y verificar en la santa palabra del Señor, que el Señor nos dice que del pueblo de Israel, durante su travesía en el desierto, fue algo maravilloso con ellos. Dice la palabra que Él nunca los abandonó, nunca. De día los guiaba con una nube y de noche los guiaba con una columna de fuego. Todo el tiempo que duraron en el desierto, el Señor les dio maná y les dio carne cuando ellos pidieron. Les dio agua para que bebieran y calmaran su sed. También dice la palabra del Señor que los sustentó durante los 40 años. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos nunca se envejecieron. Sus pies nunca se hincharon. Esto es algo maravilloso, que un vestido dure 40 años y no se deteriore. Que los pies no se inflamen por caminar y que de ninguna cosa tuvieron necesidad. Pensemos que el pueblo de Israel en ningún momento trabajó, en ningún momento labró la tierra, en ningún momento hizo, ningún esfuerzo para conseguir dinero, pero sin embargo el Señor los sustentó durante 40 años, les dio de comer, les dio de beber, mantuvo sus vestidos intactos, nunca se enfermaron, nunca se hincharon sus pies y el Señor estuvo con ellos. Su presencia estuvo con ellos de día y de noche. Entonces, si alguien, o mejor, el pueblo de Israel, pasó el desierto, pero en su travesía por el desierto, lo único que tuvieron fue la presencia de Dios con ellos, la victoria sobre todos sus enemigos y que el Señor supliera cada una de sus necesidades. Así que no tolere la enfermedad, no se resigne a vivir enfermo, no la viva desde el pensamiento de que es parte del desierto, es parte de la vida cristiana, es un sufrimiento que usted tiene que padecer. No, de ninguna manera. El Señor vino para hacernos verdaderamente libres y sanarnos de toda enfermedad y de toda dolencia. En libro de Salmos, capítulo 105 y el versículo 37, dice la palabra del Señor: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Vuelvo y lo repito, y no hubo en sus tribus enfermo. Ninguno de los hebreos, que eran más de 600,000 personas que salieron de la tierra de Egipto, no hubieron enfermos. Ninguno se enfermó durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Algunos murieron por rebeldes, por desobedientes, por blasfemos, pero ninguno de ellos se enfermó, ninguno de ellos
estuvo enfermo. Entonces, no podemos aceptar de ninguna manera que la enfermedad es parte del desierto. La enfermedad es puesta por el enemigo y por el contrario el Señor quiere sanarlo, libertarlo, darle vida y vida en abundancia. En el libro de Romanos, capítulo 3 y el versículo 23, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos entender que todo lo que el Señor ha hecho por nosotros e hizo en la cruz es de manera gratuita. De ninguna manera usted puede pensar que la sanidad tiene un precio o que usted debe pagar algo para ser sano, que a usted le debe costar, que le debe doler y que debe hacer un sacrificio para poder ser sano. No, la palabra del Señor nos dice que el Señor nos perdonó gratuitamente y al ser justificados, que significa ser perdonados, también somos sanos, somos libres, somos protegidos, somos guardados y el Señor provee cada una de nuestras necesidades de una manera gratuita. El Señor murió en la cruz por nosotros para salvar nuestras almas, sanar nuestro cuerpo, libertar nuestro espíritu de una manera gratuita. Aunque nosotros tuviéramos todo el dinero del mundo, no podríamos pagarle a Dios, porque todo lo que el Señor lo hizo por amor. Por eso dice su palabra que de tal manera amó al mundo que envió Dios a su Hijo a este mundo para que muriera por nosotros. El Señor lo hizo todo por amor y no nos cobra. Él hizo todo de una manera gratuita. En San Mateo capítulo 10 y el versículo 7 dice así la palabra del Señor. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor envía a sus apóstoles para que prediquen la palabra del Señor, para que oren por los enfermos y sean sanos. Y dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, ellos recibieron de una manera gratuita este poder de Dios. Igualmente deben darlo a la humanidad de una manera gratuita. Todo lo que el Señor nos da es gratuito. Lo único que nos pide es que nosotros nos acerquemos a Él de corazón, le pidamos perdón por nuestros pecados, creamos a lo que dice su palabra, vivamos conforme a su voluntad. Nada más. El Señor no nos pide ni nos exige nada, ni dinero, ni sacrificios, de ninguna manera. El Señor nos lo ha dado todo de una manera gratuita. De una manera gratuita. De gracia recibisteis, dad de gracia. Debemos entonces pensar que el Señor vino para sanarnos, para libertarnos, que Él sana lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias manos o por nuestro propio conocimiento. El Señor sana lo imposible, y el Señor lo ha hecho de una manera gratuita para cada uno de nosotros.